Hola, buenos días a todos. Vamos a comenzar este webinar dedicado al flujo digital en implantología. Mi nombre es Luis Constenla y bueno, estoy encantado de poder estar con todos ustedes hoy en este webinar y vamos a intentar entretenerles. Bueno, ahí les muestro, aunque yo no soy muy partidario de poner en las presentaciones fotos de sitios o de lugares. Hoy me he visto obligado porque la verdad es que me he dado cuenta de que estoy echando de menos el mar, ¿no? Estoy en este sitio tan bonito y hace más de 15 días que no podemos pasear y ver el mar, ¿no? Yo estoy aquí en el centro de todo, rodeado de mar por todos lados y la verdad es que se echa de menos, ¿no? Bueno, la buena noticia es que hoy es viernes ya y que ya estamos más cerca de que esto se vaya pasando. Y bueno, vamos allá. Lo primero de todo, me gustaría darle las gracias a Galimplan por este movimiento y por esta nueva forma de comunicarnos, y personalmente a Jesús y a Liana por haber confiado en mí, tanto para estar con ellos en la compañía como para dar esta charla. Bueno, para mí también es un reto hoy el dar una charla de este tipo, porque de todas las que ha habido, que han sido maravillosas, yo voy a ser el primero que no soy un doctor dando la charla, con lo cual para mí va a ser un poco más complicado. Yo soy más técnico y comercial, entonces voy a procurar hablar del flujo digital en implantología desde este punto de vista, desde el punto de vista de técnico y de lo que serían fundamentos técnicos. No voy a, quizás sea una charla más aburrida, no va a haber tantos casos clínicos, que es lo que más les suele gustar a los doctores, pero vamos a repasar un poquito lo que es el origen de todo esto y a dónde podemos llegar, ¿no? Bien, en este esquema yo suelo resumir lo que es el flujo digital, que es un término que ahora está muy de moda, que todo el mundo habla de flujo digital, de digitalización, del workflow digital, de muchas cosas. Bueno, para mí, a las clínicas la digitalización le puede aportar esto, ¿no? O serían estos pasos. Un primer apartado que consistiría en digitalizar todo lo que utilicemos en la clínica, todos los registros diagnósticos que utilicemos en la clínica. Un segundo paso que sería utilizar todos esos registros en una mejora del diagnóstico, utilizarlos con fines diagnósticos. A partir de ese diagnóstico, el poder realizar planificaciones. Hoy vamos a hablar de planificaciones de implantes, aunque daremos una pequeña pincelada de lo que sería la planificación multidisciplinar, poder planificar diferentes trabajos simultáneamente. El utilizar medios digitales nos aporta grandes beneficios en lo que sería la comunicación, el poder utilizar todo esto con fines de comunicación. Y por último, el fabricar determinados materiales, determinados elementos que vamos a utilizar en la clínica a partir de este diagnóstico, de esta planificación. Bien, para mí, ¿en qué consiste la digitalización? Pues normalmente digitalizar una clínica yo entiendo que sería convertir a un formato digital todos los registros diagnósticos que habitualmente se utilizan en la clínica. En esta conversión yo creo que va a haber algunos elementos que convirtamos de una manera directa, pues como puede ser las radiografías periapicales, las panorámicas, en donde directamente vamos a omitir lo que serían los registros clásicos y ya directamente los vamos a hacer digitales. O puede haber una conversión indirecta o externa, ¿no? Indirecta puede entenderse por seguir trabajando con medios analógicos y convertirlos a digitales, mediante escáneres, mediante diferentes máquinas que tenemos para esto, o bien externalizarla. El digitalizarse no quiere o no tiene por qué ser que tengamos un montón de máquinas, de aparatos en la clínica, sino que puede haber muchas cosas que se puedan hacer externamente. Pues lo hacen los laboratorios de prótesis, lo hacen los centros de radiología, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, ¿qué es lo que necesitamos básicamente para digitalizar una clínica? Pues lo único que necesitamos y que es imprescindible para mí sería un ordenador o unos ordenadores y un software que maneje toda esta información digital.
Por lo tanto, ese concepto que a veces tenemos de que entrar en el mundo digital o digitalizarse es caro, pues puede ser más caro, puede ser menos caro, pero no tiene por qué serlo obligatoriamente, ¿no? Podemos ir llegando a la fase en la que queramos poco a poco. Bien. ¿Cuáles van a ser, desde mi punto de vista, los beneficios de la digitalización de una clínica? Pues, en primer lugar, para mí, los ahorros de tiempo y de costes. Vamos a dejar de comprar ciertos materiales, vamos a dejar de hacer revelados, vamos a tener una inmediatez en la imagen, que esto al final redunda en lo que serían ahorros de tiempos y de costes. La primera parte más evidente de digitalizarse es que dejamos de tener archivos. No vamos a tener ya armarios llenos de cajas de modelos o radiografías archivadas en las fichas de los pacientes, sino que todo esto lo tenemos accesible y de una manera fácil en el ordenador, ¿no? Esto nos permite compartir de una manera fácil la información entre doctores, entre referidores, con nuestro laboratorio, con centros de fresado, con los pacientes, ¿no? Es una información mucho más ágil y accesible para todos. La comunicación, pues es evidente, ¿no? Vamos a las imágenes, o una imagen vale más que 1000 palabras. Va a ser mucho más fácil que nos entendamos a partir de este tipo de imágenes, ¿no? Después, lógicamente, trabajando con imágenes o con máquinas diagnósticas que van a trabajar a la micra, pues vamos a precisar muchísimo más los diagnósticos que hagamos, ¿no? Y por último, bueno, pues es el paso necesario para podernos integrar o para poder llegar a la integración con sistemas de CAD o de CAM, ¿no? El poder diseñar o el poder fabricar estructuras a partir del diagnóstico. Lógicamente, pues bueno, como todo cambio, pues tiene una serie de inconvenientes, ¿no? Yo, bueno, soy bastante favorable a lo digital, entonces inconvenientes he encontrado pocos. Quizás el principal es la inversión, aunque, como decía anteriormente, se puede evitar, ¿no? Pero bueno, si queremos tener máquinas diagnósticas, pues normalmente requieren una inversión que yo creo que es amortizable o que hay que plantear cómo amortizarla. Quizás la parte más negativa de digitalizarse es la curva de aprendizaje, ¿no? Manejar toda la información digital, pues, o acostumbrarse a manejar este tipo de máquinas, de software, pues es complicado cuando llevamos además muchos años haciendo las cosas de una determinada manera. Entonces, bueno, pues aquí es donde las empresas y la gente que nos dedicamos a esto debemos de ayudar bastante a que esto sea fácil, que sea un cambio fácil. Yo creo que también hay que hacerlo progresivo, ¿no? Que no hay que intentar hacerlo todo de golpe. Y otra de las cosas negativas que tiene la digitalización o lo digital es a la velocidad a la que va. Normalmente las máquinas, el software, lo que utilizamos, pues se hace obsoleto bastante rápido y nos obliga a tener una renovación permanente. Pero bueno, yo creo que es una cosa en la que tenemos que acostumbrarnos a vivir, ¿no? Bueno, la digitalización no es una cosa que nos esté llegando ahora de repente, sino que bueno, ya tiene una evolución de bastantes años. A las clínicas dentales pues empezó llegando, bueno, lo que sería la fotografía digital. Después empezamos con la radiología digital intraoral, con lo que serían visografías o placas de fósforo. Quizás la primera gran revolución que nos cambió un poco fue cuando llegó la radiología digital en 3D, lo que serían los TACs, ¿no? O los CBCTs. Y ahora últimamente pues estamos utilizando mucho los modelos o bien digitalizados por un escáner extraoral o ya lo que serían los escáneres intraorales en boca. Bien, entonces, utilizando toda esta lista de máquinas, pues podemos llegar a una composición como la que estamos viendo en la pantalla, ¿no? En donde estamos mezclando fotografías faciales o intraorales, en este caso estamos viendo intraorales, estamos mezclando modelos digitalizados, modelos digitales, estamos mezclando un TAC y estamos mezclando, en este caso, unas imágenes intraorales que provienen de un escáner facial. Entonces, esto nos da
esta combinación de imágenes, hoy iremos viendo en esta presentación cuáles son las ventajas que nos aportan, pero nos aporta un poquito todo lo que hemos visto en el esquema inicial. Una buena capacidad de diagnóstico, una buena capacidad de planificación y una buena capacidad de comunicación. Para mí, combinar todo este tipo de imágenes sería el escenario ideal para poder hacer una planificación. De todas estas, hoy me gusta dar una pincelada de lo que sería un diagnóstico multidisciplinar, pero la idea fundamental es centrarnos en el flujo para la planificación de tratamientos de implantes. Entonces, en cuanto a lo que son los tratamientos de implantes, de todas estas imágenes, las que de verdad son imprescindibles sería el TAC y serían los modelos digitales. Hasta hace poco trabajábamos hasta hace poco no trabajábamos ni con TAC, ¿no? Desde hace unos años, pues yo creo que ya es aceptado por todo el mundo que para realizar una buena planificación debemos de tener un TAC, pero yo creo que la incorporación del TAC y de los modelos digitales nos aportan muchas cosas, como vamos a ir viendo hoy en esta presentación. Bueno, la primera cosa que hemos digitalizado son las fotografías, en las que no voy a entrar en mucho detalle, porque yo no soy un experto en esto. Desde mi punto de vista, pues las fotografías bien pueden provenir de cámaras reflex digitales con mayor calidad y mayor coste, o desde hace unos años pues es de uso bastante común los teléfonos móviles o las tabletas, que todo el mundo llevamos en el bolsillo, que es mucho más fácil, ¿no? Ya digo que no voy a entrar en detalle en esto, aunque sí tenemos una persona que todos los días oímos en estos webinars, que es Carlos Ayala, que es un gran experto en esto y que probablemente no estaría de más que, si esto va para largo, este tiempo de confinamiento, que nos pueda dar una charla acerca de esto, que sería muy interesante. Bien, en cuanto al TAC, bueno, que es el punto de partida normalmente del diagnóstico para implantes, pues tradicionalmente el primer TAC que existió pues eran los CTs, los TACs hospitalarios, ¿no? Que trabajan con una técnica que es que un haz de rayos da vueltas alrededor de la cabeza y va emitiendo capas, slides, que después un ordenador compone y genera un volumen. Y a posteriori pues salió lo que hoy es de uso común en todas las clínicas, que serían los TACs de haz de cono, los CBCTs, ¿no? Que trabajan con una técnica inversa. Lo que hacen es que un cono, que es la figura geométrica que mejor se adapta a la cabeza humana, da vueltas a la cabeza, genera un volumen que después un ordenador corta en capas. Cualquiera de las dos imágenes nos va a valer para lo que queremos obtener. Lógicamente, en los CBCTs pues se trabaja con una dosis de radiación infinitamente menor, que siempre y cuando la calidad de imagen sea suficiente para el diagnóstico, pues lo normal es utilizar la menor dosis de radiación. Entonces, bueno, hoy por hoy quizás sea la prueba que más se esté utilizando en clínica dental o para el trabajo dental. Bien, ¿cuál es la función fundamental que buscamos en un TAC? Pues normalmente, y hablando fundamentalmente de la planificación de implantes, normalmente lo que necesitamos es conocer la cantidad ósea, tanto en altura como en anchura, y la calidad, que sería la densidad. Y además de eso, pues necesitamos localizar de manera precisa estructuras anatómicas, pues como puede ser el dentario, mentoniano, senos, restos radiculares, un montón de cosas que nos pueden influir en la planificación de implantes. Aprovechando que hacemos un TAC, pues no estaría de más, y por eso hablamos de diagnóstico multidisciplinar, el poder valorar otras enfermedades, otras patologías que se puedan encontrar en la cavidad bucal, ¿no? Bien, entonces, en relación a esto, yo creo que cuando hacemos un TAC en la clínica o lo remitimos externamente para hacer un TAC en un centro de radiología, hay una serie de parámetros que yo creo que debemos de saber y debemos de controlar para que esa prueba nos valga para hacer un buen diagnóstico, ¿no? Para mí, lo primero importante es saber de qué tamaño debemos de hacer un TAC, ¿no?
es lo que se llama en radiología el field of view o el campo de visión en español, ¿no? El FOB o el CDV. Realmente, como hemos hablado de que los tags de cono utilizan un cono para generar una vista de la cabeza, ese cono lo que genera realmente es un cilindro que tiene un diámetro y que tiene una altura, y este va a ser el tamaño de la cabeza que vamos a capturar, ¿no? Entonces, pues normalmente las máquinas que suelen estar instaladas en clínica o que tenemos en centros de radiología trabajan con tamaños de cono de 5x5, de 8x6, de 12x8, de 15x15, ¿no? Realmente, para poder hacer esta superposición de imágenes de un modelo al TAC, pues yo recomiendo trabajar con un tamaño de TAC que nos dé para capturar por lo menos una arcada completa y un poco del antagonista. Realmente, como la dosis de radiación va a ser similar, mi recomendación es trabajar con un tamaño de TAC que sea similar al de la radiografía panorámica, que estaríamos hablando de un campo de visión de aproximadamente 12x10, ¿no? A partir de 8 centímetros de diámetro y de 6 centímetros de altura, pues tendríamos la información suficiente para una arcada, o para 2 arcadas. Si vamos a campos mayores, pues vamos a tener información para poder diagnosticar más cosas, y ya digo, con una cantidad o una dosis de radiación muy similar para el paciente, ¿no? Entonces, bueno, pues yo entiendo que a dosis de radiación similares, cuanto más campo tengamos, mejor, ¿no? Ya si nos queremos ir a planificación de implantes cigomáticos o de otro tipo de cirugías, ya necesitamos ir a campos mayores, que a veces son difíciles de tener en clínica y que a veces, pues para esos casos es preferible remitir al paciente a un centro externo. Bien, el segundo apartado que tenemos que valorar cuando remitimos a hacer un TAC o cuando hacemos un TAC en la clínica es la resolución a la que queremos hacer ese TAC, ¿eh? Igual que en las cámaras de fotografía estamos acostumbrados a manejar una unidad de resolución que es el píxel, ¿no? Y sabemos que cuantos más megapíxeles tengamos, más calidad de información tenemos. Eso en los tags sería una unidad de información tridimensional que se llama voxel, ¿eh? Es el equivalente al píxel, pero tridimensional, ¿no? Entonces, cuantos más voxels tengamos, más resolución tendremos sobre la imagen. Lo que pasa es que tenemos que aquí mantener un equilibrio, ¿no? De trabajar una resolución suficiente, pero que no sea excesivamente grande, porque si no nos haría que las imágenes fueran inmanejables, ¿no? Hoy por hoy cualquier ordenador relativamente normal nos permite abrir un TAC, pero tampoco tenemos que abusar, ¿no? No tenemos que irnos a grandes tamaños, ¿no? Entonces, la combinación del campo de visión y del tamaño del voxel va a ser lo que nos genere cuán grande es un TAC, ¿no? Cuánto ocupa en la memoria de un ordenador. Entonces, los tags actualmente, pues podremos encontrarnos de que van desde 0,08 milímetros de voxel hasta 0,4, ¿no? Mi recomendación cuando vamos a trabajar con tamaños de FOB, de arcadas completas, como pueda ser 12x10, es trabajar o quedarnos en 0,2 o en 0,3, que suele ser una resolución suficiente para poder diagnosticar, y no necesitamos ir al detalle a zonas más concretas, ¿no? Para mí solo habría una excepción en donde necesitamos a veces más resolución, que es cuando vamos a trabajar en detalles muy pequeños como pueda ser diagnóstico en endodoncia o cosas similares, ¿no? Aquí en esta imagen que tenemos debajo, pues vemos un poquito a modo ilustrativo cuál sería la diferencia de un TAC, de ver un cóndilo, por ejemplo, que estamos viendo en esta imagen, de verlo en una resolución de 0,4 a verlo en una resolución de 0,2, ¿eh? Que es la que yo estoy recomendando trabajar. Bueno, pues normalmente la resolución de 0,2 es más que suficiente para definir bien estructuras, ¿no? Bien, después en un TAC lo que tenemos que intentar es evitar cosas como las que estamos viendo en la pantalla, ¿no? Que son cosas muy molestas que nos impiden a veces diagnosticar o hacer cosas, como es el artefacto y el ruido, ¿no? El artefacto y el ruido son inherentes a las técnicas radiológicas, se producen por el rebote de la radiación en estructuras
radioopacas, que puedan ser metales, que puedan ser composites, amalgamas, que todo el mundo solemos tener en la boca, entonces pues es una cosa difícil de evitar. Lo que sí podemos hacer es intentar minimizarlo, tenemos que intentar minimizar el ruido del artefacto y tenemos que intentar lograr un contraste máximo, ¿no? Entonces, desde estas premisas, ¿cuál sería la imagen ideal? Pues la que tenga un bajo ruido, la que tenga pequeños voxeles, es decir, la que tenga más resolución y la que tenga un gran número de escala de grises. Que eso va a producir que la imagen tenga más contraste y que podamos diferenciar mejor tanto tejidos duros como tejidos blandos. Bien, como estaba diciendo que el ruido y el artefacto son inherentes a la radiología y hay veces que son imposibles de evitar, lo que creo que ha cambiado bastante el diagnóstico es la mezcla, la superposición de lo que sería el TAC, que nos define el hueso fundamentalmente, con lo que serían los modelos que nos define lo que serían tejidos blandos y lo que nos define dientes. Entonces, esta combinación, ¿qué nos aporta? Pues que si yo en el TAC tengo ruido y tengo información que me molesta en el diagnóstico, lo que hago es mezclar, coger esa parte, normalmente el ruido y el artefacto está en las coronas de los dientes, está en las partes que nos puede aportar un modelo, ¿no? Entonces, con esta restra, digamos, poniendo el hueso por un lado, el modelo por otro, pues nos vamos a quedar con lo bueno de cada cosa, ¿no? Vamos a utilizar el TAC para la definición de hueso y el modelo para lo que serían las coronas y los tejidos blandos. Bien, ¿cómo podemos digitalizar modelos? Bueno, pues tradicionalmente la primera cosa que hemos utilizado pues son los escáneres de modelos de laboratorio. Por eso digo que a veces no hay que invertir en digitalizarse, sino que yo puedo tomar una impresión de la manera convencional y enviarla a mi laboratorio y que me la digitalicen y me la manden por correo electrónico. Esta sería la forma más fácil y más rápida de trabajar con modelos. Y la que ahora nos está viniendo y que empieza a ser ya de uso común, pues sería el tener el escáner intraoral en clínica, ¿no? Que yo creo que es una parte, bueno, que cada día estará más aceptada, que utilizaremos más, ¿no? En cualquiera de los dos casos, pues lo que nos va a producir son cosas similares, ¿no? Son modelos digitalizados. En la parte izquierda pues vemos modelos digitalizados por un escáner de laboratorio y en la parte derecha pues vemos modelos generados a partir de un escáner intraoral. El escáner intraoral pues va a tener algunas diferencias y la primera que vemos ahí es que el escáner intraoral trabaja en color, entonces además de recoger la forma y la anatomía de la boca, pues también va a recoger o va a diferenciar colores, ¿no? No va a ser un color muy puro, pero sí nos va a ayudar en muchas partes del diagnóstico. Bien, el uso del modelo, de los modelos digitalizados, tanto de una manera como de otra, ha aportado una parte muy importante en la precisión de lo que vayamos a planificar o de lo que vayamos a fabricar a partir del diagnóstico, ¿no? Aquí en esta imagen comparativa vemos en la misma imagen, en el mismo paciente, lo que sería el TAC, que es lo que tenemos a la izquierda, de lo que sería el modelo escaneado. En este caso es un modelo escaneado intraoral. Entonces vemos que los TACs, por mucha resolución y por mucho voxel al que trabajemos, pues precisamente por estos problemas inherentes que tienen de los artefactos del ruido, pues no conseguiremos nunca tener una gran definición en las mallas, en los volúmenes de 3D. Vamos a trabajar siempre aquí con una resolución milimétrica, mientras que en la parte de la derecha, que sería el modelo, el STL del modelo, vamos a trabajar con una resolución micrométrica. Esto quiere decir que bueno, todo lo que fabriquemos a partir de aquí pues va a tener muchísima más precisión, ¿no? Esto fue quizás hoy también vamos a hablar un poco de cirugía guiada, aunque bueno, ya en estos días han tenido una charla fabulosa por parte de Jesús Pato, que es un gran experto en esto. Yo hoy no quiero entrar mucho en esa materia porque ya se ha estado viendo, pero sí comentar que la cirugía guiada, que inicialmente tuvo
algunas malas experiencias para la gente, ha tenido un gran salto en el momento que las férulas y todo lo que se produjo se hace a partir de modelos, ¿no? A partir de modelos pues vamos a fabricar con un grado de ajuste infinitamente mayor que si fabricamos directamente sobre un TAC. Bien, entonces, en cuanto al escáner intraoral, bueno, pues igual que en la digitalización, va a haber una serie de ventajas y una serie de inconvenientes. En cuanto a las ventajas, pues el escáner siempre va a reflejar la situación exacta de la boca. No es una técnica indirecta como puede ser tomar un modelo con una cubeta, vaciarlo, que hay una conversión de información y después digitalizarlo. El escáner directamente nos da la información exacta de la boca, con sus dificultades también a la hora de escanear, pero bueno, es una técnica mucho más directa, ¿no? Esto hace que las impresiones pues sean uniformes, es decir, que si varias personas en una clínica trabajan con una máquina, pues el nivel de las impresiones pues será muy parecido en cualquier persona que la tome, ¿no? Para el paciente, pues normalmente en estos escáneres modernos que ya trabajan con cabezas muy chiquitinas, pues va a ser una exploración mucho más cómoda que una cubeta, ¿no? Luego tiene la ventaja de la inmediatez. Yo en el momento que estoy tomando un escaneo, pues en ese momento yo lo puedo estar enviando online al laboratorio y el laboratorio estar verificando si esa impresión es correcta o no es correcta, ¿no? Y después, pues de una manera similar a la que funcionan las cámaras intraorales, pues es una herramienta poderosa de comunicación de cara al paciente, ¿no? Yo creo que en el momento que estamos haciendo un escaneo, si el paciente lo ve, pues es una cosa que le llama la atención, ¿no? Inconvenientes, pues también los tiene, lógicamente, ¿no? El primer inconveniente más grave que hasta ahora tenía era la inversión, que requiere de, bueno, hasta ahora los escáneres que existían en el mercado pues eran inversiones caras y que además tenían unas cuotas de mantenimiento. Por suerte están apareciendo marcas que bueno, ya no tienen esas cuotas de mantenimiento anuales y que ya no tienen unos costes de inversión tan altos, ¿no? Entonces, bueno, pues ya en ese momento empieza a ser una máquina rentabilizable en la clínica, ¿no? Después, igual que cualquier tema digital, igual que comentaba al principio, pues el problema fundamental es la curva de aprendizaje, ¿no? Es una máquina pues que pues es un cambio radical en nuestra manera de trabajar y que tiene una dificultad a la hora de cogerle la mano, ¿no? Entonces, bueno, pues se requiere de un tiempo hasta que logramos hacer impresiones óptimas, ¿no? Después, bueno, yo creo que cuando se incorpora una máquina de este tipo a la clínica no tenemos que pensar que nos va a evitar el 100% de las impresiones convencionales, porque hay ciertas circunstancias en las que no funciona bien, ¿no? Y quizás otro inconveniente que tiene en clínicas muy grandes donde se trabaja simultáneamente en varios gabinetes es que requeriríamos de tener varios escáneres, ¿no? Mientras que con las impresiones convencionales podemos estar tomando impresiones en muchos sitios a la vez, ¿no? Bien, pero bueno, eso no quiere decir que las impresiones tradicionales no tengan sus problemas o sus errores, ¿no? Ahí estamos viendo algunos de los errores típicos que se pueden cometer a la hora de tomar impresiones y qué es lo que se intenta evitar con los escáneres intraorales, ¿no? El otro día estuve leyendo una estadística que hicieron en Estados Unidos preguntándole a los laboratorios cuál era el porcentaje de impresiones que echarían para atrás y hablaban de más de un 59% de las impresiones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el escáner intraoral puede ayudarnos a que no haya esos errores y si los hay, a que la corrección pueda ser inmediata, ¿eh? Que antes de que se vaya el paciente de la consulta podemos estar retocando o volviendo a hacer una impresión y pudiendo continuar el trabajo. Bien, ¿por qué los escáneres intraorales tienen limitaciones? Bueno, pues porque los escáneres intraorales hasta ahora todos trabajan con un proceso que se llama stitching, ¿no? Que lo que van haciendo es, van cogiendo secciones de la boca del paciente y los van pegando, ¿no? Ese pegado, ese cosido que tienen que hacer para generar esta imagen compuesta,
lo hacen a partir de referencias fijas, sólidas, ¿no? Que normalmente son los dientes o son los scan bodies o son estructuras que son fijas, que no son variables y que no brillan normalmente, ¿no? Que es uno de los enemigos que tienen los escáneres. Entonces, cuando existen tramos adentro muy grandes o cuando el paciente es un edéntulo completo, pues esas son las limitaciones mayores que a día de hoy tienen los escáneres, ¿no? Y que poco a poco yo creo que van a conseguir corregir. Bien, no he conseguido, estos días no tengo muchos medios aquí en casa para trabajar, entonces, bueno, no he conseguido un vídeo mejor que este para ver un poquito lo que es el funcionamiento de un escáner intraoral. Lo pongo a modo de ejemplo y de anécdota para que vean un poquito que cada día los escáneres son más rápidos y más fáciles de manejar. Para mí lo que está haciendo este hombre tiene un mérito tremendo porque si escanear no es fácil, escanearse uno mismo es complicadísimo, ¿no? Entonces, estamos viendo en tiempo real cómo él a sí mismo se escanea la boca y bueno, yo creo que es ilustrativo para que vean que estas máquinas cada día funcionan de una manera mejor, ¿no? En lo que sería el esquema de trabajo, normalmente lo primero que se hace es escanear la arcada superior o la inferior, esto es a libre elección. Después se escanea la antagonista, que es lo que está haciendo ahora mismo, ¿no? Como ven y como comentaba antes, estos escáneres funcionan en color y funcionan como una cámara intraoral, ¿no? Esta imagen que tenemos aquí nos permitiría estar, si queremos, tomando fotos intraorales y a su vez generando una malla tridimensional, que es lo que estamos viendo en la pantalla más grande, ¿no? Y ya una vez tiene escaneado un maxilar y la mandíbula, pues lo que se trataría es de escanear la oclusión. Con la boca en oclusión, pues vamos a hacer un reconocimiento de lo que sería la relación intermaxilar. Esto se está viendo a tiempo real, es un vídeo grabado a tiempo real, para que vean que es un proceso, bueno, los que han conocido escáneres anteriores, que es un proceso infinitamente más rápido de lo que era en el pasado, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues nos genera una malla que sería a partir de ahí ya es muy parecido el resultado final al que sería de un escáner de modelos de laboratorio. Bien, otra máquina que tiene su interés y que tiene su uso en la clínica dental, que se está empezando a divulgar ahora bastante, es lo que sería el escáner facial, ¿no? El poder tener una foto tridimensional de la cara del paciente, ¿no? Esto en trabajos de estética o para hacer mock-ups emocionales o para hacer ciertos tratamientos, pues tiene su interés, ¿no? Bueno, si trabajamos en temas de ATM, de articulación temporomandibular, de oclusión, pues sí que tiene mucha más repercusión, ¿no? Hoy bueno, estará ahora con nosotros al final de este webinar un doctor que para mí es un fenómeno en esto, que es el doctor Santiago Ferris, que probablemente a la vuelta de Semana Santa nos dé una charla sobre estos aspectos y bueno, él nos podrá hablar un poquito más en detalle de esto. Básicamente este tipo de máquinas lo que van a hacer es con una tablet, con una cámara 3D y unos marcadores, unas referencias en la cara del paciente, pues vamos a hacerlo girar alrededor de esta imagen y obtener una imagen tridimensional, ¿no? Esto también, a día de hoy, hay algunos CBCTs que ya simultáneamente hacen lo que sería el tag del paciente y la foto tridimensional. Muy bien, pues hasta ahí hemos visto lo que era el objetivo del diagnóstico. Pasamos al tercer apartado para mí importante, que es la planificación. Una vez tenemos todas estas imágenes en nuestro ordenador, pues podemos empezar lo que sería la planificación. Como decía, hoy nos vamos a centrar en la planificación de implantes. ¿Y cuál es el objetivo de la planificación de implantes? Pues el planificar implantes protésicamente guiados. Es decir, lo primero que vamos a necesitar es crear una prótesis, en este caso digital ya, para a partir de ahí
colocar los implantes en función a esa prótesis, ¿no? Entonces, en una imagen como esta, lo que vamos a poder hacer es mezclar todas estas imágenes, el TAC, las fotos, los modelos escaneados, dibujar unos dientes virtuales, la futura prótesis que queremos conseguir para el paciente, y planificar esos implantes en función a esta prótesis. Bien, entonces vamos a ir viendo un poquito los pasos para llegar hasta aquí. El mezclar todo este tipo de imágenes, lo primero que nos va a permitir es poder planificar de manera multidisciplinar, es decir, utilizar las mismas imágenes para distintos tratamientos o para distintos especialistas, no tener que hacer imágenes diferentes para cada cosa, ¿no? Entonces, este tipo de imagen pues tiene su utilidad. El trabajar con un tag de este tamaño y mezclarlo con los modelos nos va a dar mucha utilidad para lo que sería un DSD, un diseño digital de la sonrisa, que puede ser el punto de partida de un tratamiento de implantes, ¿no? Hoy por hoy hay muchas clínicas trabajando así. O sea, a la hora de definir una prótesis, no solo definimos una prótesis para colocar implantes, sino que hacemos un diseño de sonrisa con el cual convencemos al paciente del tratamiento y lo puede ver mucho mejor, de manera mucho más visual. También muchas veces pues necesitamos trabajar en tratamientos combinados, ¿no? Muchas veces antes de colocar un implante pues necesitamos abrir un hueco para colocar ese implante, combinar la ortodoncia con implantología o con estética, ¿no? Y también estamos trabajando nosotros y es de bastante utilidad utilizar este tipo de diagnóstico, este tipo de TAC para realizar endodoncia guiada, para poder planificar endodoncias guiadas. Perdón un segundo. Bien. Entonces, en cuanto a la planificación, a mí me gusta utilizar un protocolo como este que estamos viendo en la pantalla, ¿no? Un protocolo por fases, donde no es obligatorio pasar por todas, pero que si seguimos el protocolo podemos llegar hasta el final, ¿no? Entonces, lo primero, como decía, es planificar una prótesis. En los casos en los que el paciente sea un edéntulo completo, necesitaremos trabajar con una férula radiológica, tal y como comentó el doctor Jesús Pato en estos días. A partir de ahí podremos planificar los implantes protésicamente guiados. Después de los implantes podremos planificar pilares o abutments. Podremos definir una guía quirúrgica en el caso de que quisiéramos hacer cirugía guiada y podemos tener o generar una prótesis provisional acorde a la planificación de implantes que hemos hecho. Bien, entonces, en cuanto a la prótesis, pues sí, vamos a diferenciar dos escenarios, ¿no? Uno que sería el paciente edéntulo completo, en donde vamos a necesitar trabajar con una férula radiológica, que va a ser nuestra referencia protésica futura, va a ser lo que nos guíe los implantes. Como vimos en este webinar anterior, existen diferentes prótesis radiológicas. Bueno, yo aquí reflejo lo que sería una prótesis con marcadores de gutapercha y doble escaneado. Tendríamos que hacerle un TAC al paciente con la férula en boca y un TAC a la férula sola, que nos generaría una imagen de este tipo, el hueso y la férula reconocida en verde. La otra posibilidad sería el trabajar con un edéntulo parcial y crear una prótesis con dientes de librería. Entonces, lo primero que hacemos antes de planificar implantes sería definir con dientes de librería un encerado, lo que sería un encerado, pero en este caso digital. Bien, entonces, en el primero de los casos, un paciente de éndulo completo, pues como decía, vamos a utilizar la guía radiológica como la guía de la futura prótesis. A partir de esta emergencia que queremos conseguir de los implantes, pues vamos a planificarlos, ¿no? A mí normalmente cuando planifico implantes me gusta utilizar vistas de este tipo, en donde yo puedo controlar muy bien la posición de los implantes en todos los ejes, ¿no? Vamos a controlarlo. O sea, nosotros podríamos variar la posición o planificar
tridimensionalmente en una vista como esta que tenemos aquí, podríamos planificar un implante, pero es difícil simultáneamente con el ratón manejar un implante en 3 ejes del espacio, en 3 dimensiones. De esta manera los tenemos por separado. Tenemos un eje horizontal, un eje vestíbulo-lingual y un eje mesiodistal. Entonces, de esta manera, pues vamos a intentar ubicar un implante con gran precisión respecto a la prótesis que queremos conseguir. En el otro caso, que sería el caso de un edéntulo parcial, pues es similar, pero vamos a utilizar ya el modelo y ese encerado diagnóstico virtual que hemos creado, ¿no? Bien, en estos dos imágenes anteriores, pues lo que hacemos es colocamos el implante en cuanto a su posición espacial respecto a la prótesis y respecto al hueso, ¿no? Entonces, aquí es donde podemos valorar la altura, la anchura del hueso, pero nos quedaría un tercer parámetro a valorar, que sería la densidad, ¿no? La densidad, lo que vamos a hacer con estos software de planificación es poder ver en el área concreta del implante cuál es la densidad que tenemos e incluso ir moviendo el implante y que el ordenador nos vaya diciendo cuál es la zona de mejor densidad para colocarlo, ¿no? Entonces, normalmente este tipo de software de planificación lo que tienen es unas gráficas en donde nos muestran la media densidad que hay en el área donde estamos colocando el implante y a qué tipo de hueso se corresponde, ¿no? En este caso concreto que estamos viendo en la pantalla nos está diciendo si corresponde a un tipo de hueso 3 y pico, ¿no? Bien. Bueno, hasta ahí estábamos viendo lo que es la planificación de implantes alveolares, pero también tiene mucha utilidad el poder planificar implantes cigomáticos, ¿no? Entonces, para planificar implantes cigomáticos, donde es importante poder, antes de una cirugía, valorar cuál va a ser la trayectoria que siga el implante y en función de eso también saber cuál va a ser la longitud de ese implante, lo que nos evitará el tener que pedir muchas medidas de implantes diferentes o tener esa incertidumbre antes de hacer la cirugía y también en función de esa posición qué tipo de pilar angulado vamos a necesitar, ¿no? Podemos anticiparnos un poquito a esto, aunque bueno, suele haber variaciones. Entonces, ¿cuáles son las necesidades que tenemos para poder planificar implantes cigomáticos? Bueno, la primera, que el tamaño de campo del escáner sea suficiente, ¿eh? Antes estábamos hablando de trabajar con un escáner de 12×8, que sería el equivalente al tamaño de una radiografía panorámica, pero esto no es suficiente para planificar implantes cigomáticos, ¿no? Implantes cigomáticos, como mínimo, tendríamos que trabajar con un tamaño de un 15×15. Bien, y luego, pues para poder planificar sobre hueso y tener una buena definición ósea, pues necesitamos que el TAC tenga una gran calidad, ¿no? Entonces, normalmente, para definir mejor el hueso, lo que nos aporta mejor calidad son los TACs helicoidales, los TACs, los CTs, los TACs hospitalarios, ¿no? Aunque actualmente están saliendo algunos escáneres de haz de cono que ya consiguen hacer una buena definición del hueso, ¿no? Bien, entonces ahora vemos aquí lo que sería esa planificación de implantes cigomáticos en la misma vista que hemos visto los alveolares, ¿no? Con su vista tridimensional, su posición en el eje axial, vestíbulo lingual y mesiodistal, ¿no? Aquí vamos a controlar pues, cuál sería la posición del implante en el maxilar y cuál sería en el cigoma. Bien, en cuanto a lo que sería la planificación de aditamentos, pues bueno, el software nos va a permitir, por esta composición que hemos hecho de TAC y modelo, nos va a permitir restar o medir cuál es el espesor mucoso, cuál sería la altura de encía que tenemos y a partir de ahí colocar el implante. Y a su vez nos va a permitir calcular las angulaciones de ese pilar respecto a la prótesis, ¿no? Entonces, normalmente, igual que trabajamos con librerías de implantes y con librerías de dientes, pues vamos a tener librerías de pilares. Normalmente tendremos en el software las librerías de los pilares que utilicemos para poder seleccionar uno u otro, ¿eh? Bien, bueno, en cuanto a lo que sería la cirugía guiada, lo que hemos visto utilizando todos estos medios diagnósticos y utilizando la planificación por un software, conseguimos determinar
la posición exacta de los implantes al milímetro, o a veces a la décima del milímetro, o incluso a la micra a veces, ¿no? Entonces, llevar esto a la boca a mano, pues desde mi punto de vista es perder un poco de esa exactitud que hemos logrado planificando. Entonces, para eso es fácil el poder crear una guía, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en el caso anterior, donde teníamos 2 implantes planificados, pues aquí vemos lo que sería el proceso de generar una guía, ¿no? Yo esos implantes los tengo planificados sobre el modelo, dibujo el área donde yo quiero apoyar una guía, el software me la genera automáticamente y me la exporta en un fichero que yo puedo imprimir en mi propia clínica, que puedo enviar a que me lo imprima en un laboratorio, ¿sí? Y que, bueno, no tiene por qué tener unos costes muy elevados, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que si es una herramienta barata o no muy cara y nos permite utilizar esta actitud que hemos generado planificando, pues es una pena no utilizar esta herramienta, ¿no? Que no será útil en todos los casos, pero en los casos en los que lo sea, yo creo que nos aporta bastante. Bien, en cuanto a la planificación de la guía, además de definir el área que va a ocupar, necesitamos definir si el espacio edéntulo que vamos a utilizar es suficiente para colocar los aros por los que vamos a pasar el sistema de fresado que utilicemos, ¿no? Entonces, esto a la hora de hacer una planificación hay que tenerlo en cuenta, que los espacios edéntulos sean suficientes, aunque normalmente se puede, digamos, hacer algo de arquitectura y modificarlos, ¿no? Modificar el tamaño del aro, subiéndolo, bajándolo, acercándolo, alejándolo, entonces, bueno, normalmente además de tener una librería de implantes, de dientes, de aditamentos, tenemos también una librería de aros de la caja quirúrgica que se vaya a utilizar. Bien, en los casos de edéntulos completos, cuando estamos planificando una guía, hay un factor adicional que tenemos que programar, que sería los pines de fijación o los clavos que van a anclar la férula en la boca. Este es uno de los casos más complejos de hacer de cirugía guiada porque la férula apoyada sobre el tejido mucoso pues tiene bastante movilidad, o hay que intentar que tenga la menos posible, ¿no? Entonces, normalmente esto lo corregimos mediante el uso de pines de fijación, de clavos vestibulares o palatinos que anclan la férula en la boca. Entonces, es una cosa que hay que tener en cuenta en la planificación. Bien, y ya para finalizar con lo que es la planificación de guías, pues hoy por hoy se están utilizando guías pues también para hacer regularización gingival, como estamos viendo ahí en esa imagen. Otras cosas que podemos hacer en la planificación, que, bueno, que también tienen algo que ver con las guías, es realizar extracciones virtuales para luego fabricar guías para colocación de implantes post-extracción. Cada día se le están encontrando más utilidades y cada día por eso esto se hace obsoleto rápido y el software varía tanto porque cada día logramos hacer más funciones con él, ¿no? En cuanto a lo que sería la planificación de la prótesis provisional o inmediata, ¿en qué nos ayuda la planificación? Bueno, nos ayuda de la siguiente manera. Yo tengo una prótesis planificada para soportar unos implantes o para colocar unos implantes, ¿no? O unos implantes que soportan una prótesis y yo ahora necesito exportar esta información para que mi protésico me genere una estructura de carga inmediata, ¿no? Entonces, bueno, estaríamos hablando siempre previo a la cirugía. Entonces, se puede hacer básicamente de 3 maneras, ¿no? Una sería exportar la férula quirúrgica y el modelo para que el laboratorio a partir de esto genere una prótesis, o exportar el biomodelo o el modelo con los agujeros para que coloque directamente los análogos, para imprimirlo y colocar los análogos, o exportar del propio software de planificación la estructura de carga inmediata que hemos generado, ¿no? Bien, el cuarto punto del circuito este de lo que sería el flujo digital sería lo que es la comunicación. Entonces, la comunicación yo la entiendo desde 2 aspectos. El primero es la comunicación en cuanto a intercambio de información, ¿no?
a las tan famosas nubes que tenemos ahora. Bueno, el tener todo digitalizado nos va a facilitar que yo pueda de una manera sencilla enviarle o referirle información de un paciente a un colaborador, a un especialista, a un exclusivista que pueda valorar un caso, ¿no? A los protésicos, lógicamente, ¿no? Tanto los escaneos intraorales como las planificaciones que yo haga se los puedo enviar y que online en el momento me estén dando su opinión, ¿no? A los centros de expresado e impresión, ¿no? Hay veces que una vez diseñamos algo, pues directamente nos interesa enviarlo para que nos lo produzcan. Con los centros de radiología, como decía, hay veces que no interesa no se puede tener un TAC en la clínica. Entonces, bueno, pues es fácil que un paciente vaya a un centro y que directamente nos remitan una prueba para incorporarla a nuestro software. O cada día empiezan a proliferar más, y yo creo que es un tema que cada día confiaremos más en él, en lo que serían los centros de planificación, ¿no? Hay veces que planificar un caso, pues puede ser un poco tedioso, un poco largo, según la complejidad que tenga el caso. Entonces, existen centros hoy por hoy que nos facilitan ese trabajo sucio y que nos dejan la parte bonita, que es el darle el acabado final, ¿no? Bien, la otra parte de la comunicación que nos va a aportar el estar digitalizados es el marketing hacia el paciente, ¿no? Entonces, bueno, pues lógicamente las imágenes van a mejorar mucho la comunicación con el paciente, ¿eh? Tradicionalmente a veces le explicábamos a los pacientes los tratamientos con infografía o con programas educativos. Bueno, pues con este tipo de sistemas vamos a poder explicarle al paciente los tratamientos que vamos a obtener con sus imágenes, con las propias imágenes del paciente. Bien, como decía, vamos a poder simular los tratamientos sobre la imagen, y vamos a poder también mostrar la evolución y los resultados de los tratamientos que le hemos propuesto. Todo esto, al final, utilizar esto de cara al paciente, yo creo que lo que va a producir es pues un número mayor de aceptaciones de caso, cuando estamos hablando de tratamientos multidisciplinares, y va a producir, yo creo, un mayor retorno de pacientes a la clínica, ¿no? Bueno, porque son cosas que se pueden utilizar, unos pacientes van a comentar a otros y que se pueden enseñar, ¿no? Bien, y otra parte del marketing pues puede ser lo que sería la generación de mockups o de encerados de una manera sencilla en la propia clínica, para poderle mostrar un tratamiento o una simulación del tratamiento antes de hacérselo al paciente. El último apartado, que sería la fabricación, vamos a ir un poquito rápido ya porque me estoy pasando del tiempo, sería la fabricación, ¿no? A partir de todo esto que hemos diagnosticado, pues hay productos que inmediatamente y de manera automática ya están creados para fabricar, ¿no? Pues como pueden ser las férulas de cirugía guiada que hemos visto, biomodelos. A veces es interesante imprimir un biomodelo para ensayar una cirugía o para ver de una manera más palpable lo que nos vamos a encontrar. Prótesis, coronas, biomodelos para confeccionar vacunos o alineadores, férulas de descarga. Existen un montón de productos que se pueden producir de una manera sencilla y rápida. Algunos de ellos nos interesará, puede que nos llegue a interesar fabricarlos en clínica. Hoy por hoy existen impresoras pues desde formatos pequeños hasta formatos más grandes, y que pueden imprimir en diferentes materiales, ¿no? Bueno, esto yo creo que puede dar incluso para un webinar exclusivo de esto, ¿no? Pero fundamentalmente yo creo que lo primero que tenemos que valorar, en el caso de que se esté pensando en incorporar una impresora en clínica, es que sea suficientemente precisa, ¿eh? No todas las que vemos en el mercado lo son, y la cosa no es tan fácil. Luego tenemos que ver qué capacidad de trabajo necesitamos, ¿eh? Hay impresoras que tienen bandejas muy pequeñitas que nos permiten hacer pocas cosas a la vez, y hay impresoras que tienen bandejas mucho más grandes. Entonces, en función de lo que vayamos a hacer, tenemos que valorar eso. La facilidad de uso, ¿eh? No es tan sencillo en las impresoras. O sea, esto no es como una impresora de chorro de tinta de papel en donde sale la hoja y ya está lista. Aquí muchas veces hay que hacer un procesado de calibración, de limpieza, de determinar las piezas una vez salen de la impresora. A veces es complicado el cambio de materiales.
Y luego, para mí, lo que es fundamental es que siempre que vayamos a generar productos lo hagamos con resinas o con materiales que tengan certificación médica, ¿no? Que vamos a poderlo utilizar como un producto médico y que cuando estamos hablando de material para utilizar en campos quirúrgicos que tenga biocompatibilidad, ¿no? Que no vaya a crear problemas de ese tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una serie de impresoras que cumplen estos requisitos y dentro de eso, bueno, pues lo que hay que ver es cuál es el modelo que más se adapta y si es o no es rentable en la clínica, ¿no? Porque, bueno, yo creo que a día de hoy quizás muchas veces es más fácil el externalizar esta producción, ¿no? Otra posibilidad que también existe, y que bueno, no voy a entrar mucho en ella, es el tener también fresadoras para pequeñas cosas que puedan llegar a estar en clínica, algunas de ellas, ¿no? Y la facilidad que nos da lo digital es que todo esto que desarrollamos y que definimos en un software lo podamos exportar en los famosos ficheros STL para que enviado vía online un laboratorio o empresas de implantes o centros de fresado o impresión nos puedan producir de una manera fácil lo que nosotros ya hemos diseñado, ¿no? Entonces, de esta manera, pues ahorramos muchos costes y ahorramos el envío de piezas y de material. Bueno, y hasta ahí la charla de hoy. Espero que no haya sido muy básica para alguna gente que sé que ya está muy avanzada en esto, pero bueno, yo creo que es difícil que todo el mundo esté a un mismo nivel en esto y yo creo que hoy es una primera charla para sentar un poquito las bases y que creo que al final de este webinar les pasarán un cuestionario en donde a lo mejor nos sugieren el hacer una charla ya más específica de alguno de los temas que hemos visto hoy en profundidad, ¿no? Bueno, entonces creo que ahora tenemos algún panelista, algún amigo que pueda estar por ahí o alguien que quiera hacer alguna pregunta. Muy buenas. Hombre, Santi, ¿qué tal? ¿Qué tal, caballero? Muy Se bien. escucha bien, ¿no? Yo te escucho perfecto. No te veo, pero te escucho bien. ¿No me ves? No, Bueno, yo creo que ahora apareceré. sí. Bueno, Estás llegando a Galicia, ¿no? estoy de camino, estoy de camino. No, a mí me sale mi imagen en la pantalla. No sé, a ver. Te vemos, Santi, te vemos ¿Ahora sí? todos. Vale, vale. El que Perfecto. no te veo, el que no te veo yo soy yo, entonces. Bueno, Lo primero, bueno, enhorabuena, Luis, por tu conferencia, porque la verdad que pienso que has esquematizado muy bien una cantidad importante de información que requiere pues, de conocerse para poder trabajar en este flujo digital y creo que eso que la has esquematizado muy bien, tanto de la importancia de obtener buenas mallas, buenas imágenes en los CBCTs, OCTs y STLs. Luego, cómo manejar con los softwares o los diferentes softwares que tenemos, cómo manejar esa información obtenida y luego, bueno, cómo fabricar todas las cosas. Así que enhorabuena por lo claro que lo has dejado todo. Y, gracias. y a mí me gustaría preguntarte, pues algo que yo creo que cada vez más los doctores empezamos a tener, porque esas dudas, todos cada vez vemos más importante el hecho de tener un tag o un generador de imágenes de hueso en 3D en nuestras consultas y debido a la gran oferta que hay, surgen bastantes dudas, ¿no? Entonces, para mí uno de los criterios básicos a la hora de elección de un tag es cómo podría yo identificar qué características tienes que tener para que me genere la menor cantidad de artefactos, siendo el tema del artefactado algo muy importante como te hemos escuchado. Bueno, ese es un tema complicado.
El artefactado depende de muchas cosas, ¿no? Una de ellas que hace que se reduzca es que la posición del paciente sea correcta, ¿no? Que el ángulo de incidencia de los rayos contra lo que vayan a reflejar sea lo más perpendicular posible. Entonces, si el TAC que trabajamos pues, tiene una posición de sentado, a veces es la manera más fácil de posicionar bien al paciente, ¿no? Entonces, a mí particularmente me gustan máquinas que trabajan en esa posición de sentado y que suelen tener grandes tamaños de captura. Tienen el inconveniente de que normalmente son solo TACs, no son máquinas combinadas que nos harían panorámica, tele y TAC, ¿no? Y después de eso, bueno, pues hay muchas cosas a tener en cuenta. La sensibilidad del sensor, el software que utilizan. Hoy por hoy la mayoría de las máquinas llevan un software que hace lo que es la reducción de artefactos metálicos automáticamente. Y después, bueno, pues yo creo que a partir de ahí es donde ya entra la mano de quien utiliza el software para, con esta combinación que dije del TAC y los modelos, intentar reducir el artefacto, ¿no? Y además me consta que tú lo haces muy bien eso. Me enseñaste el otro día un caso que fue una maravilla y bueno, yo creo que esas son cosas que nos gustaría que algún día nos enseñes, ¿no? Que vayamos haciendo formación para esas cosas porque es importante, ¿no? La verdad que sí, que el tema del artefacto, claro, el tema es que con el software digital, que muchas veces podemos eliminar prácticamente de manera completa ese software. Lo que pasa es que, claro, lo que estamos haciendo es limpiar la malla para que visualmente no estamos afectando directamente a lo que es el archivo en sí. Entonces, es eso, yo cada vez tengo en cuenta más, antes de hacer un tag, pues asegurarme si es posible de quitar las amalgamas, de si hay algo que se pueda remover metálico, removerlo, ¿sabes? Porque cada vez, conforme más vas usando todo este sistema digital y todo este interface digital, pues te van molestando más todos esos archivos y tienes más cuidado a la hora de cuándo mandar un tag y qué cosas hacer previamente de enviarlo. Y luego también me gustaría preguntarte, Luis, con el tema del escáner facial, yo normalmente para planificación inicial suelo usar un CT porque necesito un campo muy amplio. Siempre me gusta poder ver la articulación y los dientes a su misma vez y conseguir también maxilar y mandíbula, porque en la mayoría de mis casos suelen ser bimasilares. Entonces, cuando hacemos el tag, sí que el escáner facial viene alineado y yo creo que no se puede ser más preciso en ese alineamiento, pero tiene el inconveniente de que es monocromático, ¿sabe? Que la malla que se genera del escáner facial no tiene textura. Para conseguir esa textura uso pues, una cámara tridimensional, como tú has enseñado, y utilizo esa malla que tiene textura o que tiene color y la alineo también. Utilizo el tag que viene alineado ya, ¿sabe? El escáner facial que viene alineado ya con el tag para valorar la precisión de mi alineamiento. Pero claro, lo ideal sería que directamente el tag nos generara ese archivo OBJ, que es el escáner facial, a color. ¿Sabes si hay algún tag que lo tenga ya o que vaya por el camino de desarrollar eso? Porque ahí se acabarían los problemas de alinear el archivo OBJ con el hueso. Sí, yo creo que sí, que ya existen máquinas que hacen eso, ¿no? Que simultáneamente hacen el tag y escanean a color, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, existen varias, que yo sepa, existen varias marcas, ¿no? Porque para que, bueno, no. En, en este webinar me han pedido que, aunque sea comercial, no hable de marcas. Estamos Vale, vale. intentando, tenemos, Con saber que tenemos tenemos el hacha enterrada estos días, pero, pero bueno, sí, yo creo que sí hay marcas que lo hacen, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que lo que sí es muy importante en las clínicas, y es una cosa que no se está, normalmente quien vende las máquinas no nos enseña, es que sea la máquina que sea, normalmente requiere de unos controles de calibración.
Entonces es importante que periódicamente se verifique que la corrección entre o sea, primero que la corrección del tag sea que todos los ajustes que tenga estén calibrados y también que la calibración respecto a la foto se esté haciendo correctamente, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo creo que, además de que lo hagan, hay que verificarlo de vez en cuando, ¿no? Claro. Hombre, es que la verdad que de esa manera, porque hacerlo con una cámara extra, con una cámara 3D, sí que se consiguen buenos resultados y es sumamente útil, porque cuando intentamos planificar es muy necesario tener los dientes dentro de un marco y ese marco siempre es la cara, que hasta ahora pues siempre hemos usado la fotografía, pero claro, cuando estás trabajando todo en 3D, encontrarte de repente un elemento bidimensional, pues casi que llega incluso a molestarte, ¿sabes? El tener eso, en no poder sacarle todo el partido al mirarlo de diferentes ángulos a ese archivo. Entonces, con el escáner facial yo creo que es una herramienta espectacular y que nos da una información, pero claro, siempre el proceso de alineamiento es un poco arduo y puede que eso haga que gente diga, bueno, pues lo voy a seleccionar mucho, en qué casos voy a hacer este escáner facial y en cuáles no, debido al proceso de alineamiento, cosa que quedaría totalmente solventada si se hace simultáneamente y está bien calibrado entre el TAC y el escáner facial. Así que... Sí, eso existe y bueno, ya luego si quieres te mando yo algunas marcas en privado. Pero bueno, yo tengo muchas ganas de ver tu charla y tu ponencia para que nos aclares el uso que tú le das a todo esto, porque yo creo que bueno, que eres uno de las personas que yo conozco que más sabe de esto, ¿no? Y que nos puede aportar mucho, ¿no? Muchas gracias. Yo he empezado hoy por el pasado, por lo básico, por el principio, y tú vas a empezar por el futuro, ¿no? Por lo que nos va a llegar a todos. La A verdad ver si luego que en el medio llegamos a un acuerdo. seguro vamos a tener tiempo, yo creo, por suerte, por desgracia. Veremos que no. De todas maneras, yo creo que este formato que estamos haciendo es una cosa que ya tenemos que mantener hacia el futuro, ¿no? Porque al final es difícil muchas veces vernos o dedicarle tiempo a repasar todas estas cosas y con estas herramientas pues yo creo que se pueden crear webinars, grupos de trabajo, grupos de comentario de casos y es la manera de avanzar mucho en todo esto, ¿no? La verdad que sí, la verdad que vamos, yo creo que todos los compañeros estamos dándonos cuenta ya sabíamos el potencial que había, pero yo creo que hasta que no lo pones, no estás obligado a ponerlo en práctica de una manera, no te das cuenta de toda la información, todo lo que podemos evolucionar estando en casa y gracias a la tecnología. Así que la verdad, y dentro del mundo digital, pues yo creo que tenemos una cantidad de información para compartir que es casi interminable, ¿no? Porque la odontología digital no es, yo pienso que es una herramienta, no es una nueva forma de hacer odontología, es simplemente una herramienta más que nos permite adaptar todo lo que es la odontología clásica, pero haciéndolo con un mayor control y un entorno donde vamos a poder tener muchísima información y verla de una manera muy fácil. Y al poder adaptar cualquier técnica de odontología analógica, pues hace que la posibilidad de enseñar y de evolucionar todas esas técnicas pues sea ilimitada. Así que es muy, muy interesante. Ujú. Y, Muy bien. No bueno, sé si Carlos está por ahí, tiene alguna pregunta más por ahí. O, bueno, no sé si quieres hacer tú algo más, Santi. Perdona que te bueno, interrumpí. no, así que sin problema. Sí, Porque a lo ¿Hay mejor algo? alguna de las preguntas pasamos. también la tienes que contestar tú. Sí, hay preguntas para Dime, Santiago Carlos. también. A ver, la Ujú. primera pregunta nos dicen, ¿cuáles son las diferencias entre sistema abierto y cerrado en cuanto a escáneres? Bueno, los escáneres intraorales se refieren o extraorales. Bueno, en general, si estamos hablando de escáneres intraorales, lo que van a generar son mallas en formato normalmente STL, en formato monocromático, y
también normalmente en PLI o en OBJ, ¿no? Entonces, la idea es eso, digamos que serían los formatos de imagen estándar, equivalentes a lo que es el JPG en fotografía, y que cualquier escáner debería de poder exportar de manera libre. Entonces, cualquier software los podrá importar de manera libre también, ¿no? Hay ciertos escáneres que, digamos que llevan capado el poder exportar ese tipo de información, y a veces es simplemente una cuestión de licencias, de pagar cuotas que lo permitan liberar, ¿no? Entonces yo creo que a la hora de determinar la compra de un escáner sería importante verificar que dé esos 3 formatos, o por lo menos el STL, de manera libre, ¿no? Muy bien. Segunda pregunta. ¿Cómo podemos hacer una férula guía en pacientes que aún tienen dientes y en el procedimiento vamos a extraerlos? Pero en ese caso, lo que se puede hacer es lo que se vio en una imagen de la presentación, que son extracciones virtuales y planificar implantes post-extracción. Los software de planificación, hoy por hoy, lo que hacen es, del modelo, identifican la corona del diente, y lo que hacen es, van extruyendo hacia abajo hasta llegar a la raíz, y lo que hacen es, planifican la extracción virtual de esa pieza, ¿eh? Entonces, lo que nos genera es una copia del modelo ya sin los dientes, y sobre ese modelo es que diseñamos la guía quirúrgica, ¿no? Si la guía que resulta de ahí, o sea, si lo que hacemos es extraer todos los dientes, pues lo que haremos después es una férula mucosoportada que tendrá que tener unos anclajes con pines, ¿no? Si podemos dejar algún diente, mejor, porque las férulas siempre van a ser algo más estables, ¿no? Muy bien, acá una pregunta para Santi. ¿Qué escáner facial utilizas, Santi? En el AFT. Ahora mismo utilizo dos, el que viene inherente, ¿sabes? Alineado ya con el tag, y luego para darle textura, pues utilizo el AFT, que es bueno, el AFT realmente es el sistema de alineadores que nos permiten, pues, unir el escáner facial junto con el modelo STL o con el hueso, y la cámara es la cámara Velus. Entiendo. Entonces utilizas bueno, el sistema del AFT solo para originar la malla de color, ¿cierto? Claro, Y exactamente, posicional la del tomógrafo. realmente la del tomógrafo la utilizo para validar el alineamiento. Es decir, doy por hecho que el centro de diagnóstico donde realizo los tags, pues tiene en cuenta y calibra y lo tiene todo bastante controlado, así que doy como un alineamiento, entre comillas, perfecto, el que obtengo del CT. Pero claro, no tiene color, se ve una malla pues monocromática del color que tú decidas, ¿no? Porque por defecto es rosa. Y entonces utilizo el AFT para darle color y hago el alineamiento, pero el alineamiento con el AFT pues requiere más pasos. Cuantos más pasos demos, más error vamos a ir acumulando. Por lo tanto, lo que verifico después es que con el alineamiento del CT, ¿sabes? Pongo las dos mallas y veo si coinciden. Si coinciden, pues voy con más tranquilidad sabiendo que mi alineamiento es más favorable. Siempre va a tener un margen de error, pero al menos estoy dentro de unos márgenes que me permiten planificar con cierta seguridad. De todas formas, aunque todos los alineamientos tengan error, más error habría si no hay ningún tipo de alineamiento y no puedes ver la cara. Por lo tanto, siempre es muy favorable pues tener eso. O sea, uso el Sí, AFT para el color y el CT para validar el alineamiento. te hago una pregunta personal acerca de esto. Este AFT está basado en una cámara Velus que se puede conseguir en Amazon, ¿cierto? Sí. Uh-huh. Em, ¿Qué pasa si yo me compro la cámara de Amazon y genero o hago algunos puntos de referencia para alinear con el mismo tomógrafo? ¿Serviría? Sí, incluso todo depende del nivel de precisión que vayas a ir queriendo. Si estás al principio, mira, yo cuando compré el sistema también me planteé mucho si encargar la cámara por internet y ya está, o comprarla directamente a los que han desarrollado los alineadores, ¿vale? A Dani.
Y al final se la compré a Dani, no sabiendo muy seguro, pero como es amigo mío, pues se lo compré. Y al final me he dado cuenta que menos mal que lo compré así, porque lo que vas a necesitar al principio es un soporte que te ayude a poder controlar el sistema. Entonces realmente no compras el sistema ni compras la cámara, compras el tener a alguien detrás que te asesore y que te guíe. Claro, Pero el sí, servicio es importante. claro, realmente, porque luego conforme vas cogiendo más experiencia, te va haciendo menos falta, pero sí que es súper necesario al principio tener a alguien que te guíe, porque si no, pues te puedes ver un poco perdido y el problema de verte un poco perdido o pensar de que esto es más difícil de lo que realmente es que dejes de usar una herramienta que es muy potente. Entonces Entiendo, sí, pues entiendo. hay muchos servicios, muchas formas de alinear. Yo muchas veces cuando quiero hacer un alineamiento rápido, uso los dientes para alinear la malla. O sea, es que son coincidentes. Lo que pasa es que tengo que ser muy consciente de que ese alineamiento no es tan preciso como si uso los alineadores. Y depende para qué lo uses, será válido o no. Entiendo, perfecto. A ver, acá hay una pregunta acerca de las impresoras, particularmente la Anycubic Photon, que es una impresora china muy económica. Nos preguntan si son válidos para imprimir modelos y coronas provisionales. ¿Tienen suficiente calidad? Para ambos, ¿eh? Esta en concreto, pues no lo sé. O sea, yo creo que el problema de las impresoras estas tan chiquitinas y tan sencillas es primero el tipo de resinas que utilizan, que sean de calidad y compatibles, y después el proceso mm, que llevan. Es decir, normalmente estas impresoras lo que necesitan es que después de producir un material hay que sacarlo, hay que limpiarlo, hay que meterlo en agua o en alcohol y después polimerizarlo, ¿no? Darle luz. Entonces, en función, hay que tener muy controlados los tiempos, los procesos para que los materiales no se contraigan, no se distorsionen. Entonces, bueno, cualquier impresora de estas pequeñas es el problema que yo le veo, que hay que tener el proceso, el procedimiento muy controlado. Entonces, depende de para qué sean los modelos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros utilizamos modelos para hacer vacuums, pues ese modelo debería de poder soportar presión y temperatura y no deformarse. Entonces eso va a depender mucho de la resina que se emplee, ¿no? El otro día creo que ya preguntaron algo de esto al doctor Jesús Pato en su ponencia, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con él en lo que dijo, que yo creo que siempre es una cuestión de cantidades, ¿no? O sea, si uno en una clínica fabrica muchos biomodelos, muchas férulas, muchas cosas, le va a compensar tener una impresora, ¿eh? Pero si lo que fabrica es poco, es complicado porque hay una componente en todo esto que hay que tener en cuenta, que es el tiempo que se tarda en hacer todas estas cosas y los costes de mantenimiento, ¿eh? Estas máquinas, pues al final, cuando trabajan mucho, no están preparadas para trabajar mucho, acaban rompiéndose las cubetas, acaban teniendo ciertos problemas de uso, de cosas que hay que reponer, y entonces, bueno, pues todo eso hay que añadirlo a lo que es el coste de la pieza que se produce, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eh, es un escenario ideal, ¿no? El de tener una impresora en la clínica, pero luego hay que valorar muy bien cuál se tiene y qué es lo que vamos a querer producir para ver si es rentable o no es rentable. Entendido. Para ti, Santi. Bueno, yo no tengo la información técnica ni el conocimiento técnico que tiene, por ejemplo, sabe que tiene Luis, pero a nivel usuario, porque yo sí he probado la impresora y a nivel de usuario, a nivel clínico, es una impresora que realmente a mí no me da tranquilidad, porque la veo muy inestable, ¿sabes? Hay veces que las impresiones salen bastante bien, pero hay otras muchas veces que no. Entonces, todo el tiempo que, por ejemplo, si fuese para hacer un mock-up, ¿no? Que tampoco necesitas una precisión extrema si es un mock-up estético y no es funcional, después de todo el trabajo que conlleva, hacer un encerado virtual, planificarlo todo, llegar y que me llegue un modelo que hay veces que sea más exacto y veces que no, pues la verdad que no me da mucha tranquilidad y prefiero que no usarlas. A lo mejor para algún antagonista puede ser,
si es para algo que no requiera función, pero es una impresora que la verdad el uso que yo he tenido con ella no me convence mucho. Sí. Bueno, yo en particular también compré la impresora, pero con fines experimentales. Mm, Yo creo que de hecho me ha servido para entender el proceso de impresión. Pero, ¿qué mm, pasa? Estas resinas son tóxicas. Entonces, para imprimir modelos, para hacer un vacuum, podría ser válida. mm, Pero, pero para hacer férulas, no lo creo, porque absolutamente, primero por la precisión y segundo por la toxicidad. Entonces, a ver, cuesta 400 euros estas impresoras en general. Si claro. ustedes lo quieren comprar para aprender el proceso, pues yo creo que son bastante útiles, ¿no? Mm. Claro, si estamos hablando de una impresora para trabajo de 2.000, 3.000, 8.000, 9.000 euros, pues yo creo que vale la pena. Yo, en general, lo que diría y lo que he dicho en la presentación es que estamos trabajando, o sea, le estamos pidiendo a las máquinas de entrada, ¿no? Que digamos que sería el CT y que sería el escáner, le estamos pidiendo precisión micrométrica, ¿no? De que vamos a fabricar a la micra, y después en lo que es la salida, sería la impresión, estamos permitiendo errores enormes, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que tener un poco de coherencia en esto, ¿no? De que hay que invertir en trabajar con las impresoras lo más precisas posibles, ¿no? Y normalmente las impresoras precisas no cuestan 400 euros, ¿no? Mm. Porque Sí, total. las empresas nos estamos gastando 25, 30, 80 o 100.000 euros en impresoras. Entonces, Sí, algo tendrán, ¿no? sí. Mm. Continuando con el tema de las impresoras, nos preguntan qué impresoras recomiendan. Eh, yo diría también que si es que no están dispuestos a imprimir, a invertir en una impresora de trabajo, que va a representar un gasto por encima de los 8.000 euros, que confíen en las empresas que están haciendo, que imprimen estos dispositivos. Yo creo que sí. O sea, es difícil hacer una recomendación de una impresora ahora mismo para mí. Lo primero que yo diría cuando alguien quiere comprar una impresora es saber para qué. ¿Qué queremos imprimir con ella? Si queremos imprimir férulas, si queremos imprimir modelos, si queremos imprimir mockups, si queremos imprimir prótesis, ¿no? Entonces, en función de eso, pues ya se va a un abanico otro de impresoras, ¿no? Eh, y luego, pues dentro de eso, la precisión o la velocidad de cada una de las impresoras. Es difícil, es difícil. Y además, bueno, ya como comentaba antes, el objetivo de estos webinars es hablar más del proceso y de los métodos que de marcas en concreto, ¿no? Esto, si alguien tiene interés en hablar conmigo algún día de este tema, pues le podemos facilitar mi contacto, mi teléfono, mi email, y lo podemos ver en privado, ¿no? Porque yo creo que el tema es esto, analizar para qué se quiere, dónde se está también a veces, ¿no? Porque como decía Santi, a veces en esto es muy importante el apoyo técnico de quien nos lo vaya a suministrar. Entonces, bueno, hay que valorar muchas cosas, ¿no? Pero en general, yo lo que diría es que estas impresoras tan chiquitinas no suelen ser precisas, y hay muchos elementos variables en el proceso que nos pueden distorsionar lo que estemos fabricando. Perfecto. Me preguntan acerca de los software de diseño. ¿Qué software son los que ustedes utilizan? A ver, yo pienso que será a nivel genérico, ¿no? Tanto de diseño protésico como planificación. Bueno, mi idea, y creo que la de Santi también, es hacer una planificación multidisciplinar. Entonces, a mí lo que me gusta utilizar es un software que nos permita trabajar simultáneamente con las mismas imágenes para varias disciplinas diferentes. Entonces, pues en eso hay diferentes software en el mercado que permiten hacer esto, unos más caros, otros más baratos. Y bueno, unos mejores, otros peores. Yo creo que igual que
igual que en el tema de las máquinas, en el software quizás aún es más importante la cuestión del servicio y del soporte técnico, ¿no? Porque muchas veces los software pueden ser mejores o peores, pero depende mucho de lo que sepamos sacarle, ¿no? De lo que sepamos hacer con él, ¿no? En concreto, bueno, pues muchas de las imágenes que se veían ahí en la presentación y con un software que yo trabajo hace muchos años es con el software de Nemotec, ¿no? Tanto en la planificación de implantes como en diseño de sonrisa, ortognática y ortodoncia, precisamente porque es uno de los pocos software multidisciplinares que existen. Pero bueno, existen, también había algunas imágenes ahí de Exocad, que es a nivel protésico quizás sea de los mejores software. Y después, bueno, pues existen hoy por hoy software más o menos libres o gratuitos, como pueda ser Blue Sky o pueden ser software de este tipo que también nos permiten hacer cosas de una manera sencilla, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo creo que tenemos que entender que el software es un servicio, ¿no? El software no es una caja, no es un producto. Entonces, los servicios normalmente no se regalan, ¿no? Los servicios se cobran o tienen que cobrarse de una manera o de otra. Y en ese servicio pues va normalmente aparejada lo que es el soporte, la evolución y la formación. Entonces yo creo que esa es la parte más importante a la hora de valorar un software, ¿no? Yo me pongo en el punto de vista de alguien que se descarga un software por internet y no sabe de dónde viene, que mañana se pone a trabajar con él y que haciendo un diagnóstico, haciendo una planificación, no sé cómo resolver un problema, o se me queda atascado, o se me bloquea, o no tengo la exactitud de lo que estoy haciendo. Normalmente lo importante es tener a quién recurrir cuando se utiliza ese software, ¿no? Y bueno, nosotros desde Galimplan y desde el departamento de Galimplan 3D, que es en donde yo estoy, es lo que intentamos hacer, ¿no? No solo ayudar en la planificación o ayudar en la producción, sino también ayudar en la formación y en el soporte técnico del software o de las máquinas que utilicemos, ¿no? No sé, Sandy, ¿qué piensa de esto? Como Sí, usuario. bueno, yo creo que hay que hacer una gran diferenciación entre los que son software de laboratorios y los que son software de clínica. Dentro de los que son software de clínicas, yo creo que hay muchos que te nos ofrecen. Pues, uy, es que me escucho doble, perdón, un momentito. A ver, ahora. No. Eso, los software de clínica y software de laboratorio. Dentro de los software de clínica, para mí uno de los más útiles es un software que además es nacional, como ha dicho Luis, que es Nemo, que te permite ir saltando de disciplina en disciplina. Es decir, tú puedes montar, alineas y creas tu paciente virtual, y luego a ese mismo paciente, pues puedes ir a hacer una planificación de implantes, hacer una planificación de ortodoncia, y lo tienes todo integrado. Es decir, mueves el diente porque has previsto moverlo, va haciendo un setup de ortodoncia, pues a la posición futura de ese diente puedes planificarle la colocación de un implante. Entonces yo creo que para eso Nemo pues es una herramienta única. Luego, otros softwares para laboratorio, a la hora de ya lo que es realizar prótesis, intentar hacer encerados funcionales, darle función, diseñar carillas, diseñar coronas, pues, pienso que los líderes pues, son Exocad y 3Shape, dándote, para mí es muy importante la libertad que te da un software y me gusta más la libertad que te ofrece Exocad. 3Shape pues se asegura de que tú no cometas errores y te guía mucho el proceso, aunque realmente de estos dos software, bueno, yo lo que conozco de ellos y lo que uso de ellos es a través de mis laboratorios, de mis técnicos, que bueno, de estar siempre en contacto y siempre pues hablando con ellos y conectándonos remotamente, pues llega un momento que tienes cierto conocimiento, aunque no soy experto en softwares de laboratorio. Lo chulo, ¿sabes? Y lo bonito que con el tiempo y con el haber usado estos sistemas digitales durante cierto tiempo, es que, bueno,
Yo en mi caso he conseguido idear una forma en la cual puedo trasladar lo que estoy haciendo y puedo ir saltando de un software a otro. O sea, yo generalmente trabajo con un software centrado en la clínica, que es Nemo, y mi técnico pues trabaja con un software centrado al laboratorio, como es obvio, pero tenemos ciertos protocolos que nos permiten trasladar el trabajo desde el software de clínica al software de laboratorio. Por lo tanto, como una parte la hacemos en el software clínico y se envía y sigue por donde íbamos a la parte de la parte de laboratorio. Entonces realmente es muy útil porque intentas sacar lo mejor de que te ofrece cada uno de los software. No existe el software perfecto, cada software te ofrece ciertas cosas y nuestra virtud es pues saber sacar lo mejor de cada uno de ellos. Sí, yo creo que Incluyendo esto tiene, software open source, por supuesto. claro, yo creo que esto tiene relación con la pregunta que hacían antes de los formatos del escáner también. Yo creo que tanto el software como el escáner que escojamos tiene que tener libertad. O sea, si nosotros utilizamos un software que permite exportar e importar de una manera libre archivos, pues podemos hacer esto que dice Santi, que es intercambiar información de un software a otro, ¿no? Lo mismo que, o sea, yo creo que cualquier máquina, cualquier sistema que yo incorporaría a una clínica dental tendría que tener esta premisa, ¿no? Que fuera compatible, ¿no? Libre y compatible. Muy bien. Sí, al principio, por ejemplo, había... Eso decía Sí, que al principio, hace unos años, pues había escáneres que solamente te permitían utilizar las mallas que sacabas de ese escáner dentro de su workflow, dentro de su software, y lo cual eso era totalmente diferente y, hombre, un poco limitaba mucho los usos, ¿sabes? Es básico el que tú con los archivos que generes puedes hacer prácticamente lo que tú quieras y usarlo en el software que tú quieras. Yo creo que, pero bueno, yo creo que la industria, ¿sabes? Los desarrolladores de estos escáneres se han dado cuenta rápido y yo creo que ya prácticamente es un must el poder darte libertad y poder darte STLs de los archivos que generan los escáneres intraorales. Bueno, no te creas, ¿eh? Yo creo que no, lo que está pasando en este mundo dental es que está habiendo una concentración muy grande de empresas y hay ciertas empresas que lo que están extendiendo A cerrar. sí, a cerrar y a la cautividad del cliente. Yo creo que eso es una estrategia, desde mi punto de vista, mala. Yo creo que el cliente pues tiene que estar con uno porque se sienta bien tratado y querido y apoyado, pero no porque no tengas libertad a poder Claro. cambiar o irte a otro sitio, ¿no? Pero bueno, estos son ideas, Yo ¿no? a nivel personal, cualquier cosa que esté cerrada, prefiero no incorporarla. muy bien. Iremos con la última pregunta. Es una pregunta que puede ser, puede tener muchos desarrollos. A ver, preguntan cuánto es el costo de una guía o de un modelo impreso en un centro de impresión. No preguntan por la planificación, ¿eh? Pero bueno, eso Ya, bueno, esto no lo sé. Cada centro tiene sus precios, sus tarifas. Yo creo que depende también mucho de cuál sea el nivel al que venga ese modelo, porque si el modelo está preparado para directamente mandarlo a la impresora y que salga, pues tiene un precio, pero normalmente muchas veces lo que recibimos en los centros de impresión hay que retocarlo, hay que zocalarlo, hay que limpiarlo, hay que reparar las mallas. Entonces, bueno, en función de eso, pues los modelos o las guías pues tienen un precio u otro, ¿no? En modelos, bueno, pues en modelo normalmente, por lo que yo veo en el mercado, las impresoras normalmente cobran por el tamaño que tiene el modelo que vamos a imprimir en altura, ¿no? Entonces, normalmente un modelo pues se viene a cobrar desde 15 hasta 40 o 50 euros en modelos normales, en modelos de estudio, y luego ya si son biomodelos, si son maxilares o mandíbulas, pues ya depende de la altura que tengan, pueden llegar a costar pues 150, 170, 200, depende también del material, ¿no? En cuanto a las guías, pues las guías de cirugía pues también van a costar entre
Yo veo que algunos centros sin aros, sin ningún tipo de anilla metálica, las vienen a cobrar a 50, 60 euros, de ahí hasta 200, 250, 300, depende de lo que lleven, ¿no? A mí, yo cuando hablo de cirugía guiada, que una de las cosas que la gente decía es que la cirugía guiada encarecía mucho los tratamientos, a mí me gusta decir, y por estudios que hicimos en su día, que la cirugía guiada encarece más o menos unos 30-40 euros por implante. Si hacemos la media de una clínica que habitualmente haga guías y que haga guías tanto para implantes unitarios como para rehabilitaciones completas. Si dividimos después de un año lo que ha gastado en guías comparativamente al número de implantes que ha hecho, más o menos viene a salir un número así, de unos 30-40 euros por implante adicional, ¿no? Eso si lo comparamos con las ventajas que puede tener utilizar una guía de cirugía, ¿no? en que luego vamos a tener ahorros en materiales protésicos, ahorros en pilares, ahorros en tiempos de consulta. Bueno, pues yo creo que es una inversión más que rentable, ¿no? No sé qué opina Santi de esto. Sí, sobre todo el hecho de que si tú puedes diseñártela, es lo que tú decías. Yo generalmente me gusta diseñarme prácticamente todas mis guías, porque también es una forma de ir conociendo más, conocer más el caso, conocer el caso más a fondo, haces tu planificación, haces un encerado con los dientes que vas a reponer, luego te fabricas tu guía, buscas la retención. Entonces a mí me gusta hacerlo porque me permite conocerlo mucho, y lo que le genero a mi laboratorio es directamente un STL a imprimir o fresar, ¿no? Depende de qué vayamos a hacer. Entonces, claro, ahí la verdad yo no noto un coste más alto haciendo cirugía guiada, también porque yo me lo diseño. Si tienes que enviarlo, también puedes hacer la otra lectura, decir, oye, si este tiempo que yo he estado planificando lo dedicase a trabajar, pues a lo mejor aún sería más rentable, ¿no? Pero entonces siempre puedes apoyarte en una empresa que te haga esa parte de la planificación y ese diseño. Depende en qué quieras tú invertir tu tiempo, pues tendrás más o menos costes y ya está. Yo la verdad que no he notado prácticamente un aumento del coste al hacer cirugía guiada, sino todo lo contrario. Me he dado cuenta, muchas veces te das cuenta de que colocar un implante es más difícil de lo que parece inicialmente cuando lo haces a mano, porque tienes un montón de factores en cuenta y estás viendo la prótesis, estás viendo el hueso. Entonces a mí la verdad que el hecho de la inversión que tengas que hacer para hacer cirugía guiada no me parece para nada significativa respecto a todo lo que te aporta. Bueno, Luis, enhorabuena por compartir tus conocimientos con nosotros, que doy fe de que son muchos, y gracias por dar cierre a esta segunda semana de Movimiento Galimplan. También agradecerte a ti, Santi, que hayas estado aquí con nosotros, y bueno, que ya sabes que te esperamos en la vuelta de Semana Santa para que puedas también dar una conferencia. Y recordar a todos los asistentes que la semana que viene continuamos con Movimiento Galimplan, continuamos con más formación, tendremos de nuevo al doctor Jesús Pato, tendremos de nuevo al doctor Alberto Fernández, estará el doctor David Peñarrocha, el doctor Juanjo Gaite, la doctora Maya Artieda, el doctor Pablo Castelo y alguna que otra sorpresa que tenemos por ahí reservada. Muchas gracias a todos y continuamos. Gracias a ti, César, y hasta la próxima. Gracias, Carlos. Gracias, Santi. Gracias a todos. Saludos. Hasta luego. Hasta luego.